Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Si acabas de llegar, me llamo Elena y aquí comparto mi vida en casa. Hoy os traigo un vídeo muy especial. Son de esos días tranquilos en casa, llenos de pequeños avances, de luz y de ese ambiente que empieza a oler a Navidad. Veréis amaneceres preciosos, un paseo rápido por el bosque y también cómo voy preparando poco a poco la decoración, el árbol, los rincones del comedor y algunos cambios que me apetecía hacer en casa. Todo con calma, a mi ritmo y disfrutando del proceso y de la compañía de Giusterini y Valentina, que siempre están cerca cotilleando. Espero que os acompañe, que os relaje y que os inspire en vuestros propios preparativos. Hoy voy a montar el árbol de Navidad. No me va a dar tiempo a todo, pero lo quería hacer, porque si no lo voy posponiendo y esto parece que se me va a hacer eterno. El comedor ya lo preparé, ya lo visteis en vídeos anteriores, que moví los sofás y ya dejé el espacio, pero no lo moví del todo. Me quedaba una mesa y la planta, que la planta la pondré en el recibidor, porque ahí tenía pensado de poner un banco del jardín, pero al final era muy aparatoso. Entonces moveré un baúl que tengo en los sofás y la mesa esa la pondré donde estaba el baúl. Bueno, todo eso ya lo iréis viendo. Y el baúl lo voy a decorar un poco. No sé qué me pasó, yo creí que lo había grabado, pero no lo he grabado. Como no es segura la decoración, y no sé si el pesebre lo pondré ahí al lado del árbol o lo pondré en el recibidor, pero eso lo dejo para otro día porque no me va a dar tiempo en este vídeo. Y ahora sí, manos al árbol. Es lo más entretenido, pero es que merece la pena. Hay mucha diferencia si vas abriendo las ramas bien, poco a poco, y vas poniendo las ramas en una dirección, arriba, a los lados, para que se vaya viendo lleno, que no te quede abierto. A mí no me va a durar mucho porque ya veréis quién aparece por aquí. Pero lo que más me gusta es sacar recuerdos. Esta bola, bueno, todo. Me acuerdo cuando mis hijos eran pequeños y lo hacíamos entre todos. Ahora ya son grandes, que me querían ayudar, porque estaban por aquí, mamá, ¿quieres que te ayude? Y yo, no, que tengo que grabar, necesito contenido. Después de montar el árbol, lo primero que he hecho ha sido poner las luces. No lo he grabado, pero veis que va haciendo pampayugas. Pues lo primero que he hecho es eso. Y ahora pongo esta cinta, que es preciosa, me encanta. Tiene más de 20 años y está como nueva, como el primer día. Son de esas cosas que no tienes pensado comprar y vas paseando y me enamoré. La vi y me enamoré, me encantó. Y qué pena, ya no hacen cosas así. Y ya se ha despertado el primero porque ha oído ruidos de cajas de cartón y ya lo tengo por aquí merodeando, pero el que me da miedo es el otro. Giusterini si ve alguna bolita en la parte baja, pues juega con ella, pero no me hace mucho lío. Pero el otro es otro cantar. Y aquí os muestro pues lo que va a llevar el árbol. Va a ser en dorado y en granate. Y tiene alguna cosita en natural, alguna estrella así como de paja, luego borreguitos, las piñas. Bueno, más o menos mezclo esos tres colores en este árbol. Me quedarán por colocar las coronas. Ya os digo, no me va a dar tiempo, pero quería ir avanzando porque en estos días lo quiero dejar ya listo y olvidarme
de lo que me faltaba de Navidad, porque quieras o no, me voy creando yo, yo sola la presión de, uy, lo tienes que hacer, lo tienes que hacer. Y quería montarlo en esta hora en concreto, que es cuando más luz me da natural en la casa, para que no me haga tantas sombras. Pero ya habéis visto que el sol va y viene. Pero bueno, pero eso no me ha quitado que disfrute de montar la Navidad. Qué época más bonita y maravillosa. Me encanta. Y la de recuerdos que te vienen a la mente. Me acuerdo de a lo mejor coger a mis hijos en brazo y que pusieran ellos la bola. Y ahora pues lo hago yo. Pero que fue una época muy chula. Creo que es una época que me pone un poco ñoña. Yo me acuerdo cuando mi madre me recordaba cosas y yo, ay mamá, y ahora soy yo. Y ahora voy a hacer el cambio que os he comentado. ¿Veis el baúl que ya lo he puesto allí? Tengo unos faroles, hay uno blanco en el suelo que no se ve y ese negro. Había visto por internet una idea de poner figuras del pesebre con alguna vela. Lo quiero probar. Tengo que comprar las velas, eso es lo primero, y luego comprobar a ver qué tal, si me gusta la idea o cómo me queda a mí, porque lo ves ahí y dices, qué monada, me encanta, y luego lo haces tú y dices, bueno, pues va a ser que no. Ya sabéis, expectativas versus realidad, pero aún así lo voy a probar. Y lo que son en las mesas, voy a poner, ya habéis visto, un detallito, cositas sencillas, no lo voy a sobrecargar porque luego quiero hacer alguna cosa más. Y ya no me daba tiempo a más, quería ir a andar al bosque con mi marido antes de que anocheciera y entonces lo tuve que dejar y digo, ya seguiré, mañana es otro día. Y aquí ya empieza un nuevo día, un amanecer precioso. La luz asoma despacio y el jardín se despierta. Hace viento, pero es un viento agradable. Y con estos colores, qué maravilla. Y aquí me veis recién levantada. Abro la ventana para que se ventile y se renueve el aire. Esto es antes de tomarme mi café. Cuando me he despertado he visto el amanecer y he salido corriendo para grabarlo, digo, porque qué maravilla. Y como dura tan poquito, no quería perderlo. Para quitar
quitaré las sábanas y la colcha pues para que se enfríe la cama y me iré a tomar mi café. Bueno, me he tomado 2 cafés porque se me ve en la cara que me cuesta, ¿eh? Estaba en la cama calentita, súper a gusto y hoy me ha costado levantarme. Supongo que como todas. Y ahora una vez después de hacer la cama, pues me voy a vestir para ir a hacer yoga. Y bueno, pues hay cambio de planes. La decoración de Navidad lo dejaré para entre semana, porque esta noche vienen a cenar unos amigos y tenemos que preparar la comida. Yo voy a seguir con mi rutina. O sea que ahora voy a subir arriba, ya tengo hechas las camas y ventilada esta planta y me subo arriba a recoger el comedor. Como no voy a seguir decorando, lo que sí que voy a hacer es colocar las luces, porque al mover los muebles pues tengo puntos de luz que quiero cambiar. Y nada, recoger las 4 mantas y ventilar. Y sacando las cosas de Navidad, pues me encontré esos peluches de mis hijos. Madre mía, qué recuerdos. Los voy a poner, no sé dónde, pero los voy a poner, me hace gracia. Esta tarea de doblar las mantas y recogerlo
Esto, cuando eran más pequeños mis hijos, lo hacía antes de acostarme. El comedor lo dejaba recogido, igual que la cocina, cada noche. Pero ahora que mis hijos son más grandes y yo más mayor, me acuesto antes. Entonces lo hago por el día. Ellos me lo harían, pero no me gusta cómo doblan las cosas, entonces prefiero que no lo hagan. Y aquí me veis pues moviendo las luces. La grande esa no sé dónde la voy a poner. Lo dejé ayer ahí porque no sabía bien dónde ponerlo. Pero bueno, ya se me ocurrirá. Y como no regar las plantas, eso no puede fallar. Y ahí estoy moviendo el sofá porque tengo un revistero. Es de hierro y piel, es muy bonito. Pero ¿qué pasa? Que tiene cantos. Y me da un miedo de que alguien se dé un golpe y siempre lo tengo el pobre escondido. Y aquí tenéis al protagonista de las navidades en mi casa, Valentina. Es es un trasto. Ya no sé cuántas veces desde que he puesto el árbol lo hemos bajado, como 5 o 6 veces. Ya me ha roto bolas. Bueno, es un caos. Y lo más increíble, que solo se sube al árbol si estamos en el comedor. Si no estás, no se sube. Ahora, como estés en el comedor y él entre, se sube al árbol. Y ahora pues me voy a preparar mi té que me tomaré después del yoga. Y como tenemos la cena, vamos a hacer pulled pork, ¿vale? Mi marido lo ha tenido marinando un par de horas. Lleva pimentón de ladera, aceite, pimienta, sal, comino, romero y tomillo. Y le ha puesto un nido de cebolla y ajo. Ahora me veréis taparlo y va a estar unas 3 horas en el horno, pero va a estar más. Normalmente se tarda entre 7 u 8 horas. Hay dos maneras de hacerlo, en olla o en el horno. A un hijo mío le gusta de una manera y al otro le gusta de otra y lo vamos alternando. Ahora lo voy a poner en el horno unas 3 horas y va a estar a 150, a un fuego flojito. A fuego no, a temperatura. Y mi marido me ha recogido los platos y los voy a colocar antes de ponerme así. Lo tengo todo ya hecho. Y aquí por la noche pues corrieron las cortinas, me movieron las coronas y claro, yo soy un taponcito. Y yo ahí, a ver si las puedo poner y no. ¿Cómo voy a llegar? Si eso está a una altura tremenda. Y esto es lo que más me gusta de todo lo que hago durante el día. Me está yendo de bien para la espalda y son 10 semanas, ¿eh? Y la chica dice que cada vez iremos mejorando más la postura, la que hace el vídeo. Y yo me aferro como si fuera un clavo ardiendo. Que de aquí a 10 semanas lo hago como ella.
Y ahora aquí, esto sí que es un placer. Aquí en el jardín, con el frío, con la taza de té, después de haber hecho mis ejercicios. Oh, me encanta. Como veis, todavía no ha amanecido completamente y ya todo lo que he hecho. Me encanta, ¿eh? O sea, organizarme así y ir avanzando el día y tener esa paz de que ya he hecho todo eso es una maravilla. Y lo mejor, que no estoy cansada ni me siento atabalada, sé muy bien lo que tengo que hacer y, y eso me da una tranquilidad de decir, no, sin agobios, sin, ay, que no llego, no, no, hoy hago esto y mañana lo otro y tan tranquila. Aquí ya es mitad de mañana, casi el mediodía, y ahora voy a sacar a ver cómo va. Le faltan horas. Lo que pasa que ahora voy a hornear pan de hamburguesa, pero no lo voy a hacer redondo, lo hago rectangular y más bien planito para que no tenga mucha miga para el pulled pork. Ya lo veréis. Hornear el pan de hamburguesa son 15 minutos y quería enseñaros para que vierais, ¿ves? Eso es la grasa y no se desmenuza. Luego hay que quitarla, la grasa, pero lo que haré ahora, la cabeza de lomo, la envolveré en el papel de aluminio. Ya no lo cubrirá, ahora para que se queden los jugos y quede más tierno. Ahora va a estar unas 4 horas y media. ¿Ves? Está como, ¿ves? Que es más planito y rectangular. Lo que he hecho cuando lo he sacado del bol es desgasificar con los dedos y lo he hecho una forma rectangular y entonces he hecho particiones y lo he horneado pues como hago siempre. Aquí ya han pasado las 4 horas y media y ahora veréis, ¿ves? Lo envolví así para que se hiciera mejor. Y aquí mi marido, esto no lo he hecho yo, lo ha hecho él, la salsa de barbacoa, la hacemos casera. La solemos utilizar pues para hacer costillas rib y también para cuando hacemos el secreto al horno, lo cubrimos con esto y lo horneamos y está espectacular. Y ahora lo que voy a hacer es triturarla. Y como no, yo no sé qué, qué obsesión tengo, que no me doy cuenta de que está a rebosar, que se me va a salir. No sé, tengo algún problema con las mediciones. Y deciros que si es diferente a la comprada, no os lo podéis ni imaginar. Es impresionante lo buena que está, lo sabrosa, o sea, no tiene nada que ver con la que compráis. Y ahora viene lo que más trabajo tiene de todo este plato. Son muchas horas de cocinar, pero que se hace solo. Y lo único difícil, bueno, entretenido. Difícil no, entretenido y cansino. es desmenuzar la cabeza de lomo. La grasa se ha de quitar. Yo no la pongo, no nos gusta en casa.
y tienes que entretenerte. Mi marido ahí está ayudándome porque es bastante trabajo. Y como somos bastantes, pues estoy haciendo más pan de hamburguesa. Me voy a montar una panadería a este ritmo, ¿eh? Y para acompañar este bocadillo cortamos lechuga, pepinillo y ponemos cebolla encurtida. También la cebolla que ha salido de cuando cocinábamos la cabeza de lomo también se puede poner. Aquí mi marido y yo nos vamos turnando porque tienes que desmenuzarla, ¿vale? Que se hagan como hebras, es la gracia del plato. Lo hemos acompañado de unas croquetas que hice el otro día y una ensalada, una col slat, ensalada americana de col con manzana, mayonesa, yogur. Está buenísima, pero no la he grabado. Una vez ya has desmenuzado la carne, hay que poner la salsa de barbacoa. Como este plato normalmente lo hace mi marido, me dice, no, pon 2 cucharadas y remueve. Y claro, yo me he puesto a remover y digo, aquí falta materia. Si tengo que estirar estas 2 cucharadas para todo, me puedo tirar media vida. Y me dice, no mujer, tienes que ir echando y comprobando, no pasarte para que no quede con mucha salsa, ¿vale? Porque luego hay que ponerle más, ya veréis. Pero vas echando y vas comprobando. Y lo que pasa, pues que yo soy de las que me dices algo y es literal. Y yo ahí removiendo con 2 cucharadas digo, ay no, esto no puede ser. Y ahora lo que voy haciendo es puliendo. Si ve algún trocito que no se ha desmenuzado, pues lo voy rectificando. Pero ves, con la salsa se ve jugosito, no se ve seco, pero no en exceso. La salsa barbacoa, os digo de dónde la he sacado por si os animáis, es del canal Cocina y el chef es Matthew Scott. El mismo que os dije de la salsa remolade, pues el mismo. Y ahora os montaré un bocadillo para que veáis cómo es, porque claro, cada uno se va montando su bocadillo a su gusto. Se hace un nido de lechuga. Ahora pondré encima el pulled pork y luego le pondré la salsa barbacoa. ¡Ay! Se me ha olvidado. Cuando ponemos la salsa barbacoa, metemos la bandeja en el horno unos 5 o 10 minutitos para que se caliente. ¿Veis que sale el humo de calentito? Menos mal que me he acordado. Nada, lo metéis 10 minutitos y lo sacáis y ya se puede comer. No tiene más. Y ahora estoy poniendo la salsa barbacoa, ¿veis? Y cada uno ya se la pone a su gusto. Había algunos que lo untaban en el pan, ya os digo, al gusto de cada uno. Y pepinillos. Y si os preguntáis si hice postre, no, no hice postre, porque esto es bastante pesado y llena muchísimo. Y bueno, el día ya va llegando a su fin y como siempre, gracias por acompañarme un día más. Espero que este ratito en mi casa os haya transmitido calma y ganas de disfrutar también de lo sencillo. Nos vemos en el próximo vídeo.